Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries presenta. Esta es Primicias Ministries con la pastora Selmalí Descartes. ¿Quieres iniciarte en las raíces hebreas pero no sabes cómo? ¿No sabes aún cómo hacer la transición de tu actual creencia a las raíces hebreas? ¿Quieres conocer la verdadera identidad del Mesías? Estas y otras inquietudes más serán respondidas a través de la siguiente enseñanza en Primicias Ministries. Bendiciones y shalom. Te habla la pastora Selmalí Descartes desde acá, desde Primicias Ministry. Confiamos en que salgas de aquí edificado espiritualmente. Bendiciones. A continuación, otra enseñanza de Primicias Ministries. A continuación. Estamos live. Shalom, shalom. Desde acá, desde la casa pastoral. Amén. Primicias Ministry, la pastora Roel Selmalí Descartes. Estamos aquí para llevar a cabo nuestra clase que tiene que ver con todas aquellas cosas que son necesarias aprender para entender este último mover que está haciendo el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, en este tiempo donde el Eterno ha decidido lograr que nosotros retornemos a amar su palabra, la Torá. La Torá. Y perdónenme que estoy haciendo señales aquí. Es a mi gente que se nos olvidó poner la pizarra. Y quiero algunas palabritas que son necesarias que vayamos aprendiendo. Por ahí está la cajita de pizza. Ahí está. Y el Señor Yuhei Bajei, el eterno Adonai, creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay en él, incluyendo el universo entero, le ha placido comenzar a reunir a su pueblo santo, el cual él llama mi príncipe sobre la tierra, y eso es lo que quiere decir el nombre de Israel, o sea, Israel. Esa nación de la cual el Señor habla muchas veces y es mencionada como su esposa o su desposada. Y él a su desposada le entregó lo que llamamos la ketubá o la ketuba. Es ketubá, ¿verdad? No, más grande, amada, porque eso no sale ajá, no se ve. Y ketubá viene siendo el contrato matrimonial, que es donde Dios le propone, Elohim le propone al pueblo de Israel su desposada, su novia, su calá. Esa es la otra palabra que hay que aprender, calá. La calá del Eterno, la calá del Señor, es su iglesia, que es su iglesia. Y Él le prometió, le dio muchas promesas de protección sobre todo, de guardarla de sus enemigos, de protegerla, de que ninguna de las plagas ni de los juicios severos que vinieron sobre la tierra por causa de la maldad del hombre
pues iba a tocar a su novia, a su calá, que es Israel. Y yo en muchas clases he enseñado que la calá del Señor, la novia del Señor, que es Israel, es el amor de la vida de nuestro Dios Yahweh. Él siempre ha estado enamorado de una muchacha que se llama Israel, a la cual Dios le dio una ketubá, que es el pacto matrimonial, que es el Antiguo Testamento, y ella es su novia, la cual es la iglesia, y novia quiere decir calá en el idioma hebreo. Siempre el Señor estuvo enamorado de esa novia, de Israel. Nunca el Señor va a dejar de amar a Israel. De hecho, después de 2000 años, estando Israel dispersa por el mundo entero, Él la recogió nuevamente, le entregó su territorio nuevamente, y ahí vemos a Israel desde el 1948 como nación. Por el momento hay 2 tribus funcionando en Israel, y las otras 10 tribus están esparcidas por el mundo entero, y Dios, el Eterno, ha prometido reunir nuevamente a Israel. Es por eso que en Apocalipsis se dedica a Israel. Y toda la escritura usted va a encontrar Israel, Israel, Israel. Cuando encuentre la palabra iglesia, voy a enseñar algo. La palabra que se usa en el idioma hebreo, en los originales, no es iglesia, es Kehilá, que quiere decir la congregación del Eterno, que es su novia, su calá. Y cuando se usa la palabra iglesia, fue una traducción que no debió de haberse hecho de esa manera, pero se hizo de esa manera. Y la palabra que se usó fue iglesia. Pero iglesia más bien tiene una connotación política, no una connotación espiritual de congregación o del pueblo de Israel como tal. Era un asunto de unas reuniones políticas y se les daba a ese nombre, la iglesia. Pero la iglesia no figura en los escritos originales. Y esto es lo tremendo de escuchar, aprender y estudiar sobre las raíces hebreas, porque eso es lo que hacemos en raíces hebreas. Por eso se llama raíces hebreas, porque se estudia la raíz de las palabras en hebreo, la etiología de las palabras. Y ahí estamos, ¿verdad? En esos debates hay iglesias, pastores, ministerios, denominaciones que no quieren saber de las raíces hebreas, pero que eventualmente no les quedará más remedio que irse a los originales. Una iglesia adventista puede entrar a las raíces hebreas y no dejar de ser adventista. Una iglesia luterana puede entrar a estudiar raíces hebreas y no tiene que dejar de ser luterana. Me atrevo a decir esto porque para que entiendan, porque hay una guerra tan terrible contra raíces hebreas, y raíces hebreas no es una denominación, tampoco es una religión. Raíces hebreas es simplemente el estudio de las palabras, de las raíces hebreas, punto. Así que si una congregación entera, evangélica o pentecostal, decide
decide estudiar la raíz hebrea y se da cuenta por medio del estudio y llega a entender y se le abren los ojos y llega a entender que en todo momento el Señor a quien se dedique y a quien le ministra a Israel, pues toda esa congregación presbiteriana, por ejemplo, pues se hace conocedora de la raíz hebrea. Si es luterana, pues es una iglesia luterana que llegó a tener la revelación de la raíz hebrea. Si es una iglesia bautista y el pastor y los miembros empiezan a estudiar Torah, pues llega el momento en que le viene la revelación y son una iglesia bautista con revelación en raíz hebrea. Esto no tiene que ver, raíz hebrea no tiene que ver con denominación, ni con religión. Suspiro porque lo he explicado tantas veces y como que no entra, ¿verdad? Como que algo está tupido aquí, algo se tupió aquí y no quieren estudiar. Nosotros estamos ahora por la clase número 18 de nuestros primeros pasos en la transición a la raíz hebrea. Vamos a orar un momento para que el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, que es como se dice en el idioma original del hebreo, Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Ruach es espíritu. Y todos sabemos que el espíritu es un soplo. Y Kodesh quiere decir santidad. Espíritu de santidad. Y el espíritu de santidad mora en nosotros y tiene el propósito de darnos lucidez, claridad, entendimiento, comprensión y revelación de la Escritura. Cosa que necesitamos en estos tiempos donde por causa de la opresión del pecado, muchos se han apartado de la verdad y han escuchado falsos profetas, falsos predicadores, aunque ellos dicen que los falsos somos nosotros, pero bueno, nosotros somos los estudiosos de la raíz hebrea. Y han surgido muchas falsas doctrinas y han desviado al pueblo al punto de que han levantado fortalezas mentales que difícilmente les entra la verdad. Pero vamos a orar para que el Señor derrumbe esas fortalezas mentales y podamos tener revelación de la Escritura. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, eterno, poderoso, amo de nuestras vidas y amo del universo. Llegamos ante tu presencia para estudiar tu palabra, dar revelación de tu palabra, comprensión de tu palabra, inteligencia para entender tu palabra. Y no permita, Señor, que ninguna fortaleza mental errónea que haya sido levantada durante años afecte la comprensión, la interpretación correcta de las Escrituras. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos las gracias. Eterno Adonai. Amén. Y vamos a tocar el tema hoy, en esta clase número 18 de mis primeros pasos en raíces hebreas. Para todos los que están comenzando, ya vamos por la clase número 18. Pero si usted está comenzando a estudiar raíces hebreas, porque sabe que hay algo más, y entiende que le falta algo, y que no está satisfecho con lo que hasta ahora ha aprendido dentro del cristianismo, pues le conviene coger estas clases desde sus comienzos. Desde sus comienzos. No empiece por la clase número 8, o número 10, o número 15. Empiece por el principio. Empiece por la clase número 1 porque va entonces a entender lo otro. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Y el tema que traigo hoy es los resultados de la separación del reino de Israel.
Todos los que han estado estudiando, pues saben a lo que me refiero del reino de Israel, saben lo que sucedió, saben por qué se dividió y todo esto. Saben que fue el Señor el que dividió el reino con unos propósitos específicos y tiene que ver con las profecías, y también fuimos a través de las profecías. Hoy vamos a estar estudiando específicamente los resultados de esa división del reino o de la separación del reino de Israel. Ustedes saben que cuando Yeshua se iba para el cielo en una nube, ustedes saben que los discípulos le preguntaron: ¿cuándo va a restaurar el reino de Israel? Y de hecho, una de las predicaciones de los últimos tiempos tiene que ver con reino. Todo es el reino, el reino, el reino, y somos hijos del reino, y el reino, y el reino. Pero no te dicen que ese reino es el reino de Israel. Y que el que viene es el rey de Israel para reinar sobre Israel. No te lo dicen, te hablan del reino y del reino y del reino. Pues no te dicen, no te explican que ese reino al cual ellos se refieren en la Biblia dice que es el reino de Israel. Y esa es la pregunta que ellos le hacen: el Señor, ¿cuándo va a restaurar el reino de Israel? Y el Señor le dice: todavía no, y a ustedes no les corresponde saber el momento y la hora. Los de más adelante, los de los últimos tiempos sabrán. Y los últimos tiempos somos nosotros. Nosotros entendemos claramente la Escritura porque estamos estudiando raíces hebreas. Y las traducciones que hay de Reina Valera, de King James, todas estas Biblias, pues fueron traducidas bajo la influencia de los griegos y bajo la influencia de la religión católica, la cual alteraron todo. Interesante poder aprender todas estas cosas. Voy a decir algo que es chistoso, pero yo lo mencioné en la clase anterior, el jueves pasado. Y es que dentro del cristianismo nosotros siempre decíamos que Jesucristo había venido, y como Jesucristo había venido, pues el Antiguo Testamento no es válido, el Antiguo Testamento fue abolido, los profetas fueron abolidos, eliminados, quitados, ya no tienen pie ni cabeza ese asunto, ni tratarlo. Pero nos damos cuenta que con el estudio de la palabra, que eso no es así, porque cuando leemos, Yeshua claramente dice, y se dice Yeshua, no se dice Jesús. El Señor siempre fue bueno, y a pesar de que nosotros decíamos Jesús, Él contestaba nuestras oraciones, se dejaba sentir su presencia, hacía milagros, porque para Dios era como si nosotros fuéramos unos niños chiquitos que no sabíamos decir el nombre de nuestro papá, pero Él sabía que nos referíamos a Él. Entonces, ¿verdad? Pero papá tiene un nombre, y a eso me refiero. Y el Señor dijo esto: yo no he venido, no penséis que yo he venido a abolir. O sea, no pienses que yo he venido a eliminar, quitar, sacar, borrar la Torá, la ley, dice él. Yo no he venido a hacer eso, ni a eliminar a los profetas tampoco. Él dijo eso. Y luego dice: yo he venido a cumplir. Bueno, y en el cristianismo se agarran de que él dijo que él vino a cumplir. Pero, amado, no pega que él diga que él no vino a abolir para después decir que vino a cumplirla, y que eso es abolir. Porque si eso fuera abolir, pues entonces no hubiera dicho: yo no he venido a abolir. Quiere decir que la palabra cumplir fue mal traducida, ¿ok? Y lo que quiere decir en el idioma original hebreo es: yo he venido a dar a luz una nación que se llama Israel. Porque lo que había en el momento eran los judíos. Y los judíos son los descendientes de Judá, con Benjamín y algunos
israelitas que decidieron quedarse y no irse, cuando Jeroboam decidió irse al norte. Entonces ellos pues se llamaron los judíos, pero los judíos no todos los israelitas son judíos. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Y esto es algo que no entendemos, aunque se nos explique y vuelve y se nos explique y vuelve y se nos explique. Y en el cristianismo pues hay una fortaleza mental en que para nosotros pues si tú eres israelita eres judío, y si tú eres israelita y no hay quien te saque de ahí, amado, y ya en este tiempo el Señor quiere que salgamos de esa mentalidad tan cerrada y que nosotros podamos entender que Yeshua vino a buscar a las ovejas esparcidas del pueblo de Israel. Y eso fue lo que él quiso decir cuando él dijo: yo he venido a cumplir, yo no he venido a abrogar la ley, ni los profetas, ni los escritos, yo he venido a buscar las ovejas esparcidas de Israel. Eso fue lo que él quiso decir cuando dijo: yo he venido a cumplir. Eso queda claro, y lo quiero dejar claro porque ya vamos adentrando en ciertas cosas que son necesarias tenerlas muy claras para poder seguir profundizando en la Escritura e ir aprendiendo otras cosas, y que no hayan esas fortalezas mentales que no nos dejen entender, como por ejemplo, ¿por qué tengo que guardar el sábado? Bueno, realmente no es el sábado el que tú vas a guardar, es el séptimo día. Y el séptimo día da la casualidad que cae sábado, pero no es que tú guardes el sábado. Usted guarda lo que el Señor dice, Shabbat, porque el Shabbat es el día que Dios consagró, separó para Él cenar contigo. Por eso es que Él dice en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y toco, el que oyere, yo entraré y cenaré con Él. ¿A cuál cena se está refiriendo? ¿A la de tu casa, de comerte un canto de lechón? ¿O tú entiendes que lo que el Señor le está diciendo: yo estoy a la puerta para sentarme contigo en la mesa de Shabbat? Y todo esto son estudios, que la gente no quiere estudiar últimamente. Pero si queremos tener un tipo de relación con el Eterno, con Dios, y queremos agradarlo, y queremos saber que tenemos un Dios que nos ama y que ha hecho pacto con nosotros y que nos ha hecho pertenecer al pueblo de Israel, pues naturalmente tenemos que estudiar, no nos podemos quedar con un cuento de hadas. A eso me refiero. Bueno, como estuvimos estudiando en la clase anterior en relación a un malentendido que tuvo Jeroboam, y lo expliqué en la clase anterior, y pudimos entender que al dividirse el pueblo de Israel y haber un malentendido en Jeroboam, a quien se le entregaron esas 10 tribus, es ahí en ese momento que se forman las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, ¿okay? Lo que también es conocido como el reino de Judá y el reino de Israel. Son dos cosas diferentes. Yeshua vino a buscar el reino de Israel, vino a restaurar el reino de Israel. Es por ese motivo que muchas veces nosotros podemos leer que Elohim habla y se refiere en muchas ocasiones a la casa de Judá, y le habla a la casa de Judá, y otras veces se refiere a la casa de Israel o a Efraín. Y eso es importante saberlo. Cada vez que usted lea: Efraín, mi hijo amado, Efraín, he escuchado tu voz, Efraín, mis entrañas se conmueven cuando escucho tu voz. Cuando el Señor habla así, cuando usted lee en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a Dios hablando de esa manera, se refería a Israel, ¿ok? Inmediatamente que se divide el reino y Jeroboam
toma la decisión de alejar a las 10 tribus, llevárselas para el norte, y no las deja subir a Jerusalén para cumplir con la fiesta mandatoria del Eterno. Tan pronto Jeroboam comete ese grave defecto, ese grave error o ese pecado grave, entonces ocurren varias cosas. Las 10 tribus emigran, yo dije hacia el norte, ¿verdad? Hacia el norte, y se quedan allí, o se ubican allí a vivir. Y muchos israelitas que no estuvieron de acuerdo con el cambio de Jeroboam, con el cambio de los dioses, con el cambio de las fechas, del calendario judío o hebreo, mejor dicho, como no estuvieron de acuerdo con el cambio de la fecha y del cambio del calendario, con el cambio de la fiesta, ni con el paganismo que introdujo Jeroboam, se separaron de las 10 tribus, se separaron de esas 10 tribus a las que pertenecían, y se fueron con Judá y se mudaron al sur y a Jerusalén. Eso es importante saberlo, porque por eso es que vemos que hay tantos judíos, porque se le unieron los que no estuvieron de acuerdo con la división que hizo Jeroboam. Más estaba la tribu de Benjamín, que también estaba bajo el cuidado de Judá, más los levitas, que eran el sacerdocio, que era parte de la religión que Dios le había entregado a Israel. ¿Ves? Y yo expliqué que había que pensar que existía la religión de Israel y la parte política, y a veces lo mezclamos los dos y no sabemos cuál es cuál, pero tenemos que entender algo, y es que la religión que tiene el pueblo judío es la religión que Dios le entregó. Y eso es bien necesario saberlo para que no haya confusión. Y no tiene que ver con que seamos judíos. ¿Ok? Los judíos simplemente siguieron las órdenes de cómo servir al Eterno de una manera específica, con una liturgia específica, con unas vestimentas específicas, con unos sacrificios específicos, con unas ofrendas específicas, con una fiesta específica. Se las dio a Israel completo. Que el Judá, Benjamín y los levitas quisieran llevar a cabo la religión, no tenía que ver nada con la parte política. Y esto es importante entenderlo, porque por eso es que vienen muchas complicaciones en el creyente cuando dice, bueno, pero todo el mundo es judío, ¿qué está pasando? Hay un montón de personas israelitas y que dicen que no son judíos, pero están practicando el judaísmo. Bueno, están practicando porque necesariamente tú no tienes que ser judío para practicar la religión del pueblo de Israel. Y ahí es que viene la confusión, y es ahí que tenemos que derrumbar esas fortalezas mentales que no nos dejan ver más allá de nuestras narices, por así decirlo. Ok. Vamos para Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 14 al 17. Y yo tengo aquí varios discípulos amados que ellos no les ha importado llegar a mi casa. Aquí compartimos y el resto no llega porque prefiere la congregación, y yo quité ese día la congregación de congregar. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 14 al 17. No sé si alguno querrá leerlo. Por cuanto los levitas habían abandonado sus ejidos y posesiones
y marchado a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos los habían destituido del sacerdocio de Yahweh. Ajá. Pues él nombró sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los sátiros y para los becerros que había hecho. Sin embargo, aquellos de entre todas las tribus de Israel que habían puesto su corazón para buscar a Yahweh, Elohim de Israel, los siguieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Yahweh, ¿Viste qué tremendo? el Dios de sus padres. Así reforzaron el reino de Judá y consolidaron a Roboam, hijo de Salomón, durante 3 años. Pues durante 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón, que son de Judá. Sí. 3 años. Ellos decidieron no seguir a Jeroboam, porque Jeroboam, cuando le entregaron esas 10 tribus, hizo locura. Hizo locura. Puso sacerdotes a su manera, cambió el calendario, quitó las fiestas y todo eso. Entonces hubo personas que no quisieron seguirlo y dijeron, no, nosotros no vamos a abandonar al Dios de nuestros padres. ¿Qué le pasa a Judá? A Dios, ¿qué le pasa a Jeroboam? Y se regresaron. A ver, esta emigración de las personas que no aceptaron apoyar a Jeroboam, eventualmente se integraron a la casa de Judá, se hicieron judíos porque se entraron a la casa de Judá y vinieron a ser, pues, ¿verdad? Judíos. Una clase, vinieron a ser, por así decirlo, una clase étnica definida que conoceríamos más adelante como los judíos. Porque acuérdense que la palabra judío no existió hasta mucho después. Era la tribu de Judá. La tribu de Judá. Por consiguiente, o en otras palabras, desde el momento que ocurre esta mezcla de la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Leví y las personas de diferentes tribus que rechazaron el gentilismo y se fugaron al sur, se convierten en judíos. ¿Ven? Entonces, no sé si quieren decir algo más. Vamos a comentar sobre esto, que es bien importante que nosotros hablemos de esto. Porque si no lo tenemos bien claro, y podemos decirlo de varias maneras, para que los que nos están mirando por las redes sociales les quede claro cuándo surge realmente el nombre de los judíos, qué fue lo que pasó. Vamos a ver. ¿Quién quiere comentar algo? Mi pensamiento ahora mismo es que yo me imagino que cuando leemos las historias, los testimonios de muchas personas que se han vuelto judíos, judíos hoy en día, me imagino que tuvieron la misma experiencia que este pueblo del que acabamos de leer, del pueblo del Eterno. Que habrán dicho, ¿por qué yo estoy celebrando fiestas que no son las fiestas que se le dieron a mis padres? ¿Por qué yo estoy celebrando y adorando a otros dioses cuando ese no es el Elohim de mis padres? Eso es lo que me viene a la mente. Claro. De por qué muchos han regresado al judaísmo con o sin Yeshua, porque pasa con nosotros. Claro, claro. Igualmente sucede con nosotros. Ajá. Porque esto es un asunto que es repetitivo. Correcto. Esto no es nuevo. Ahora mismo nosotros, dentro del cristianismo, que llevamos mucho tiempo, llegó el momento en que nosotros dijimos, bueno, queremos saber de verdad, cuál es el día correcto para servir al Señor. Entonces, empezamos a averiguar y nos fuimos para las Escrituras, porque a las Escrituras donde nos tenemos que ir. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, pues la Escritura dice que es Shabbat. Pues entonces, ¿y por qué estamos? Y empezamos a hacernos preguntas. Y si es Shabbat, ¿por qué estamos celebrando? Porque nosotros nos reunimos los domingos.
Y esto tiene que haberle sucedido a ellos. Pero espérate, viene y cambió el calendario. Nosotros muchas veces hemos dicho, bueno, espérate, ¿cuál es el calendario de Dios? ¿Cuál es el calendario que Dios entregó? Porque nosotros estamos con un calendario católico, griego. ¿De dónde salió eso? ¿Por qué salió eso? Y empezamos a indagar. Lo que hizo que indagáramos fue nuestro anhelo por conocer la verdad, la pasión por encontrar la verdad. ¿Por qué queríamos encontrar la verdad? Especialmente cuando leemos que Yeshua dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque no es como la usan los presos, ¿verdad? Porque los presos usan eso. Ellos dicen que cayeron presos y como yo son inocentes, el día que salga la verdad, pues ellos van a ser libres. No se trata de eso. Se trata de conocer la verdad en cuanto a servicio del Eterno. ¿Cuál es la verdad? Ya empezamos a indagar. Nos dimos cuenta que no es domingo, que es sábado. Nos dimos cuenta. Empezamos a preguntar, ¿y por qué ese calendario? ¿Habrá un calendario de Dios? Pues tiene que haberlo. Vamos a buscarlo, porque la Escritura dice en el mes Abib. ¿Y el mes Abib de dónde sale y cuál es? Entonces empezamos a indagar. Al menos yo fui así. Y empecé a indagar los nombres, y empecé a indagar los días, y empecé a indagar los meses, y empecé a indagar. Después empezamos a decirnos, bueno, por ahí viene Halloween. Bueno, y también Navidad y Yeshua. ¿Cuándo nació Yeshua? ¿Será verdad que nació el 25 de diciembre? Vamos a averiguarlo. Y nos metimos en la Escritura. Y nos encontramos que en la Escritura no dice que fue el día 25. Y para colmo encontramos que el día 25 es un servicio a un Dios en específico, que no tiene que ver con el nuestro. Bueno, no es por nada. ¿Cómo es que tantos cristianos decidieron seguir la corriente de Jeroboam, ese espíritu, y no se pararon a buscar y a preguntarle al Señor, como dice el Señor? Paraos. ¿No dice el Señor así? ¿Cómo dice esa Escritura? Paraos en la senda o en la brecha. Y paraos y preguntad cuál es la senda por donde debéis caminar. Tienen que preguntar. Y qué mejor que preguntar ahora, que sabemos que se avecinan unos juicios horribles. Y es mejor que los juicios aparezcan teniendo nosotros la verdad y al Dios verdadero, a que todos esos juicios caigan y estemos perdidos y no sepamos ni en dónde estamos parados. Y eso fue lo que le sucedió a todas estas personas. Regresaron y se fueron y escaparon de Jeroboam, ¿verdad? Que tenían nada más y nada menos que un pueblo grande. 10 tribus enteras estaban en lo incorrecto. Es que justamente el movimiento de ahora es exactamente lo que está sucediendo. Lo mismo. Es el mismo despertar. Recibimos a Yeshua HaMashiach a través del cristianismo, Ajá, conociéndolo como Jesucristo, pero al encontrar al menos una sola palabra, una sola escritura que te inquieta en tu corazón y realmente tú tienes hambre y necesidad del Eterno, tú buscas y buscas y buscas y dices, o menos empiezas a cuestionarte, es cierto, hay algo aquí que yo no sé, y ese es el movimiento tan grande que hay en estos momentos. exacto. ¿Alguien más que quiere decir algo? Más nadie. Ok. Bueno, creo que de mi parte algo que he visto es como había empezado con las palabras y haciendo ese cambio, porque al momento que ya tú comienzas a coger tal conocimiento, comienzas a decir, y entonces, ¿qué palabra que tenga una profundidad más de lo que ya estoy pensando? Que no es simplemente una iglesia, estamos hablando de una congregación, una quejilá, y así buscamos en muchas otras cosas, y así
te abre más la mente de que, no era simplemente lo que me habían enseñado, lo que yo creía, sino hay algo más profundo. Déjame ver exactamente de la raíz. Pues, obviamente, raíz hebrea, porque no estudiamos esa escritura como fue dada. Exacto. Exactamente. Exacto. La aprendimos mal. Aprendimos verdades a medias. Porque el cristianismo no está mal en muchas cosas, pero tiene verdades a medias, no están completas. Y lo triste es que hay personas que están acostumbradas a esas verdades a medias y que la verdad completa no la toleran, no quieren saber de la verdad completa. Entonces hay que tener cierta valentía. Por eso es que Yeshua decía, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes la arrebatan. ¿Por qué? ¿Por qué los valientes? Yo siempre me preguntaba eso. ¿Por qué Yeshua dice que el reino de los cielos? ¿Sabes? Está hablando de Israel. El reino de los cielos es Israel, amado. No es otro reino elaborado y planeado en el cerebro del suyo. El reino de los cielos es el reino de Israel, porque el reino de Israel proviene del cielo, proviene de la presencia de lo eterno. Por eso se llama el reino de los cielos. Y se hace fuerte, o sea, se hace difícil. Y solamente los valientes lo arrebatan, porque solamente los valientes están dispuestos a poner en acción su valentía. Y decir, no, me voy contra viento y marea, yo quiero saber la verdad. Y si mi familia entera quiere estar en la mentira, ya ellos. Y así sucesivamente yo quiero conocer la verdad. Y por eso se hace fuerte, porque luego le hacen a uno guerra, porque uno está en la verdad y ellos quisieran que uno estuviera en verdades a medias como ellos, pero no podemos porque tenemos un llamado, un fuego en el pecho que nos lleva a conocer la verdad. Entonces veamos ahora lo que sucede con los norteños, que gentilizaron, o sea, que decidieron seguir a Jeroboam, a pesar de ser hebreos y a pesar de ser israelitas. Decidieron, no, nosotros, como diríamos nosotros ahora, no, nosotros hemos aprendido hasta aquí lo que hemos aprendido en el cristianismo y no nos vamos a ir, vamos a seguir, ¿verdad? Es lo mismo, es lo mismo. Así pasó con Jeroboam. Y esas 10 tribus que Dios le dio, al principio estaban bien, pero después se desviaron. Lo mismo que nos sucedió a nosotros. Al principio comenzamos bien, pero después nos desviamos. Entonces, ¿qué pasó con esa gente? Vamos a ver qué pasó. Dijimos que ellos se quedan con Jeroboam viviendo al norte de Israel. Pasó eso. También explicamos que a ellos se les bautiza con el nombre de Efraín. Vamos a llevar a esta ya. ¿Ella está saliendo o no? No. Ah, ok. Dijimos que ellos deciden no guardar la Torah. Ellos decidieron, no, nosotros no vamos a seguir la Torah. Nosotros no vamos a aceptar las tradiciones, ni las costumbres, ni las ceremonias, ni la religión de los judíos. No la vamos a aceptar. Lo mismo que está pasando y ha pasado durante 2000 años con el cristianismo. Lo mismo. Esto los llevó a perder su verdadera identidad. Y además les costó la pérdida de sus tierras. Eso les costó a ellos. No seguir Torah, no servir al Señor, dejar el calendario bíblico, dejar la fiesta, dejar Shabbat, dejarse ir por la religión de Jeroboam, inventada, el Dios inventado de Jeroboam. Terminaron perdiendo sus tierras y perdiendo su identidad. Fueron desterrados de las tierras de Israel. Eso les pasó a ellos y nos ha pasado a nosotros, que fuimos desterrados de la ciudadanía de Israel. Y también recordemos que el ejército
Sí, Yahweh de los ejércitos. Recordemos que el Eterno le había dicho a Israel, a esas 10 tribus, que si lo dejaban a él los echaría de la tierra que les había entregado por herencia a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Él se los había dicho. Y eso está en Primera de Reyes, vamos para allá. Se los había dicho por medio de profecía. El día que ustedes me den a mí, yo los voy a dejar a ustedes. Les voy a echar fuera de la tierra. Los voy a esparcir por las naciones. Van a conocer dioses ajenos y extraños a los cuales ustedes nunca sirvieron. Van a pasar hambre. Van a pasar miseria. Van a tener enfermedades. Y la maldición los va a seguir. Se los dice clarito. Para los que creen que Dios no castigue esto. Y está en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 15. Cuando lo encuentren me dejan saber para leerlo. Primera de Reyes, capítulo 14. Búsquelo en su Biblia, los que nos están mirando por las redes sociales, porque es bueno conocer estos textos bíblicos para poder tener evidencia de las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Efraín. ¿Quién lee, por favor? Esta es la Reina Valera. Yahweh sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de Aserá, enojando a Yahweh. Exactamente. Exactamente. Enojando, ¿verdad? Enojando a Yahweh. Bien, la versión mía dice, ¿cómo dice la suya? Esta también dice enojando. Lo mismo. Provocando a ira, dice. Provocando a ira. Enojando. La mía dice, Adonai sacudirá a Israel al modo de la caña, al modo que la caña se agite en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá de Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando al Señor. La expresión, sí, ¿cómo dice esa ahí? Provocando ira, A ira. provocando a ira a Yahweh. Provocando a ira a Yahweh. O sea que las 10 tribus provocaron a ira al Señor al dejar las fiestas, el Shabbat, No cumplir la Torah, los mandamientos. Por eso es que el Señor ahora mismo está airado con el cristianismo, por así decirlo. A la gente no le gusta que yo hable así de claro. Ellos quisieran que yo lo dijera de otro modo, no me sale. No me sale. Porque no es verdad. Y el cristianismo tiene que hacer ticún y se tienen que arrepentir. Cristiano que me oye, si quieres buscar a Dios de verdad en este tiempo, tienes que arreglarte con el Eterno de verdad. Tiene que ser valiente. Tienes que ser valiente. Tienes que hacer ticún, tienes que arreglar, tienes que estudiar de acuerdo a las raíces hebreas, tienes que cogerlo en serio,
Ah, pero estás diciendo que no soy salvo. Yo no me atrevo a juzgar a esos niveles. De que no sea salvo, no. Yo creo que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero una cosa es salvación y otra cosa es pertenecer a la ciudadanía de Israel. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Pero hasta ni eso pueden entender cuando se les explica. Ni eso entienden. Ah, entonces no somos, no tenemos al Dios de Israel. Sí lo tiene, pero no lo tiene como lo tienes que tener. Yo no sé, amada Elena, ayúdeme, pastora. Que son temas un poco difíciles. Nosotros somos ciudadanos. Sí. Podemos recibir la benevolencia y el amor y la misericordia de Dios sin cumplir con ciertos reglamentos. No hay que cumplirlo. Yo creo que sí. Hay gente buena. Depende si lo sabemos o no. Opino. Y hemos Ahí aprendido estamos. que si lo hacemos mal por ignorancia, pues como hemos visto en nuestras propias vidas, el Señor no nos deja pasar. Pero si cometemos el pecado de idolatría, es que lo estamos leyendo. Yo me estaba distraída porque seguí leyendo la Biblia que después Judá cae en el mismo pecado. Entonces, y lo hacen conociendo que es un pecado. Se prostituyen conociendo. Que lo están haciendo hasta el día de hoy. Sí. Porque usted y yo fuimos a Israel y ustedes saben cómo tenían esas tiendas llenas de idolatría Sí. con la iglesia católica. Sí. Vendiendo rosarios, vendiendo imágenes dentro del mismo Jerusalén. Nosotros nos quedamos en shock, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y eso es lo que Dios está en contra de ellos. Precisamente. Pero una persona buena puede recibir de parte de Dios la salvación, entre comillas, por así decirlo, pero no ser parte del pueblo santo y pertenecer a la realeza del sacerdocio. Porque el problema es que nosotros estamos siendo llamados a la realeza del sacerdocio, que es muy diferente. Y usted lo ha enseñado anteriormente como diferencia entre el novio y los amigos del novio. Correcto. Los invitados a la boda. Exacto. Entonces estarán presentes, pero no serán la novia. Claro, es lo mismo. Sí. Y hay principios espirituales, hemos enseñado, ¿verdad? A lo mejor vamos a aprender que estábamos errados en algunos que enseñábamos, ¿verdad? Como ministros y pastores, pero hay principios que se cumplen aún con los inconversos, porque son principios bíblicos, son Torah. Entonces hay cierta bendición que alcanza a las personas que, si vamos a ver, no están pensando en el Eterno ni sirviéndole a propósito, sino que se cumple. Pero no son pueblo y no disfrutan de los beneficios del pueblo. Correcto. No sé si usted entendió, ¿no? El que nos están mirando por las redes sociales. Amado Iván, ¿le gustaría decir algo en relación? Yo estaba pensando lo mismo que la pastora Elena y viendo al board también, porque vemos como que Israel es el príncipe y no quiere, y la idea es llegar a ser casa de Israel, o sea, ser parte del principado, como había dicho, de esa legión, de ese territorio, no simplemente porque somos ciudadanos, como está mencionando, pero estamos en un escalón más grande, como decíamos anteriormente, estamos subiendo escalones, pero cuando te dicen, tú eres casa de Israel, tú eres príncipe, como vemos, y tú estás queriendo buscar esa que tú vas, o sea, ese pacto que te está dando aún más, no simplemente, como decía, puede ser que en la boda simplemente yo voy a ser que va a tirar el arroz, va a tirar la florecita, no, soy parte de la boda, probablemente sea ya hasta la misma novia, y es la idea, no es simplemente un invitado más. ¿Cuántos años no hemos cantado de la intimidad? Y hasta le hemos cantado y le cantamos canciones como que medias románticas, ¿verdad? Al Señor. Y en nuestros devocionales y nuestro tiempo a solas con Él. Y así fue que yo empecé a
a recibir la revelación de raíces hebreas, cuando yo le dije al Señor, quiero conocerte, quiero conocerte, y resulta ser que, ¿cómo vamos a ser la novia si no conocemos al novio? Y el novio es judío, y ahí fue donde yo empecé a decir, espérate, quiero conocerlo y tener una relación íntima, tener intimidad con él. No todo el mundo tiene intimidad. No, claro que no. Y hasta aman al novio, pero son amigos. Sí. Y así. Y esto es importante. Ok, la expresión, cuando el Señor le dice, te voy a llevar, te voy a sacar de tu tierra y te voy a llevar más allá del Éufrates. Esa expresión denota, hace referencia específica a la tierra del norte y más allá del extremo geográfico del norte, donde el río Éufrates se convirtió en la división natural del Medio Oriente. El Señor le dijo, mira, te voy a llevar más allá del río Éufrates, te voy a llevar bien lejos, tú sabes. Entonces, no debemos entonces pasar por alto, perdón, que la profecía del Eterno, donde le comunica a Efraín que eventualmente por su desobediencia sería expulsado de la tierra natal y sería esparcido más allá de los contornos de Israel. O sea, no debemos de pasar por alto eso, porque ahí es que llegamos nosotros y ahí es que Israel se esparció. De hecho, hablando al respecto, veremos otra profecía entregada al profeta Oseas, y esta profecía sí que a mí me encanta. Yo voy a ver si predico sobre... ¿Tú te acuerdas cuando yo prediqué de Oseas? No te acuerdas. ¿No te acuerdas que le nace una hija y después le nace la otra y dice, esa no es hija mía? Y después vuelve y fornica a Gomer y esa tampoco es hijo mío. ¿Te acuerdas? Claro, que esa predicación estuvo bien emocionante. Yo le metí drama porque me metí dentro de esa ministración de Oseas. Ok, Oseas capítulo 2, versículo 11. Mire lo que le dice el Señor a Gomer, la esposa de Oseas, que tipifica a Israel dentro de ese libro, dentro de la historia de Oseas, dentro de la historia de Oseas, porque es la historia del matrimonio de Oseas. A Oseas, el Eterno hace que se enamore de una prostituta. Bueno, se lo ordena al corazón porque el individuo no sabía que ella iba a salir como salió. A veces nosotros hacemos cosas y tenemos un impulso de hacer algo y no hay quien nos pare porque la orden fue dada a nuestro espíritu. Ay, aleluya. Ay, aleluya. Entonces, mientras estábamos dormidos en la cama, porque esto es algo bien lindo, bien tremendo. Cuando usted duerme, el espíritu de usted recibe dirección. Ustedes no han oído cuando la gente dice, déjame dormir. Déjame consultarlo con la almohada. Bueno, eso es porque cuando usted, es una realidad eso que está diciendo. Es que cuando usted está durmiendo, el espíritu suyo habla con el espíritu del Eterno. O habla con los vigilantes que Dios le puso a usted para cuidarlo. Y tienen una conversación. Por eso a veces nos levantamos tristes, porque nos dieron una noticia que no nos gustó, pero que tienen que ver con una disciplina de algo que hicimos mal. O simplemente nos están dando una buena noticia y usted se levanta ese día contento y alegre. No sabe por qué está contento, no sabe por qué está alegre, pero usted está alegre y usted está contento. ¿Por qué? Bueno, porque le dieron una buena noticia mientras usted dormía. A su espíritu le dieron una buena noticia.
Y usted se levantó contentísimo. Lo mismo sucede cuando, en este caso de Osea, a Osea le dieron la orden en el espíritu de que se casara con una prostituta. Y se enamoró de la prostituta. Al punto que el amor era exagerado, como el amor que el Eterno tiene por Israel. Sí, y le dice, vete y ámala, aunque ella adultera. Así es. Ámala. Así es. Así que el Eterno sí ama, pero Él especifica, tal como Yahweh ama a los hijos de Israel. Ahí está. Oh my God. Así que cuando nosotros predicamos y decimos, no, porque Dios te ama o Cristo te ama, como siempre evangelizábamos, es verdad que nos ama. Claro. Pero Él ama a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Ese es el asunto. Ese, que nos el que identifica. está enamorado de ella, punto. Aunque ella adultera. Aunque haga lo que haga. Eso es lo que el gentil, los del otro lado no acaban de entender. No, es que de quien esté enamorado el Señor es de esa nación. Y lo dice, no te amo porque seas mejor, Exacto. porque no lo eres. Y se lo merece. Ni te lo La mereces. compró. Ni te lo mereces, pero te amo. No eres la más linda, pero te amo. No eres la más hermosa, pero te amo. ¿Me estás entendiendo? No eres la que me gusta, ni me atrae sexualmente, pero algo pasó aquí que me enamoré. Eso es lo que... Porque ahí es que está el amor verdadero, porque Él manda, por eso es que en el Shabbat se dice mujer virtuosa, y ¿quién la hallará? Tú eres mejor que todas las mujeres. La belleza y atracción es fugaz y pasajera, pero tú te mantendrás para siempre. El amor, ¿cómo que dice? Pero el amor que hay entre nosotros, o en la mujer que yo ama, será para siempre. Eso es lo que el varón por lo general no entiende. El varón se deja llevar por los ojos. Tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser bella, y no piensa en que Dios le ponga un amor por alguien que sea que Dios lo unió. No le importa. Es lo que le importa es que la mujer es como Él quiere que sea. Que tenga cadera, que los ojos sean verdes, que el pelo sea largo, lacio. Y por ahí sigue inventando, y el Señor dice, sigue inventando hasta que llegue a viejito y te enteras que eso no era lo que yo quería para ti, pero bueno. Así somos nosotros. Ay, este es comiquísimo. Nosotros somos terribles. Sí, o sea. ¿Qué pasó? No, es que me pongo a leer Osea. Ah, no te pongas a leer porque te vas a ir por ahí para abajo. No, es que describe cómo el pueblo, como ella se ponía aretes y joyería para, Toda la joyería de Él. sí, para atraer a sus amantes. Sí, para traer. Y Dios se los proveyó, pero ella traía a los amantes. Impresionante. Bueno, dice, haré cesar todo su gozo. Haré cesar sus fiestas. Haré cesar sus lunas nuevas. Haré cesar sus días de reposo y haré cesar todas sus fiestas. Se lo dice claramente a Gomer, la esposa de Osea. Déjala. Ella no sabe lo que le espera. Quiere decir que el Eterno profetizó que el pueblo de Israel se iba a apartar y no iba a guardar Shabbat. Nosotros. Ni Rosh Kodesh. Nada. Así estamos llegando al Señor, con ese pecado. Y él lo sabía ya. Y Él lo sabía. Entonces, el contexto de esta profecía realmente hace alusión al norte de Israel, no a Judá. Esto, en este momento no tenía que ver con Judá, tenía que ver con Israel. Y lo sabemos por causa de Oseas 1.7. Vamos por Oseas 1.7 para que ustedes vean. Más de la casa de Judá tendré misericordia. Ahí está. ¿Quién toca esa, nene?
Mas de la casa de Judá, los judíos, tendré misericordia. Pero aceptaré a la casa de ellos. Ahí está. Les daré la victoria. Ahí está. Me sube de pie. No les daré. Mas de la casa de Judá tendrá misericordia y los salvaré por amor a mí mismo. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con ejército, ni con caballo, ni con jinete, ni con guerra. La pelea es mía. Aleluya. Por la casa de Judá. Métete con ella. Métete con ella. Así mismo está. Y nosotros contra Judá y los judíos, estos malditos judíos. Malditos judíos, tu bendición viene de ahí. Y aquí está la profecía de la unión de Judá e Israel. Aquí. Dale, dale, ¿cómo dice? Y los hijos de Judá Número, y los número, hijos, el verso 11 de Oseas 1. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno. ¿Dónde vamos? Y como quiera, con todo y el pecado, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y volverán los redimidos de Yahweh. Volverán a Sion cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. La iglesia no quiere ninguno de esos coritos. Ellos dicen que eso apesta, que eso está atrasado. De Israel se congregarán en unidad y nombrarán sobre ellos una sola cabeza. Se levantarán del Entonces, suelo que será esta profecía que se encuentra en Oseas trata específicamente de la historia del matrimonio de Yahweh con Israel. Y es la historia de amor entre Hashem e Israel dentro de su matrimonio y narra la traición de su esposo Israel. Okay. Quien, como todos sabemos, ella le fue infiel al Eterno, okay, yéndose detrás de otros dioses, a los cuales Dios llama sus amantes. Cuando tenemos un ídolo, ese es nuestro amante delante de Dios. Con él fornicamos. Ay, que si la caridad del cobre. Ay, que si Guadalupe. La amante Guadalupe. San Lázaro. ¿Ah? Ya usted sabe. Y la Bárbara, Santa Bárbara. Santa Bárbara bendita. Tremenda guerrera diabólica dentro de una casa. Ahí se forman unas peleas cuando esa mujer está ahí. No hay matrimonio que dure con esa mujer ahí. Y si tienes a San Lázaro metido en tu casa, siempre tienes un hueso partido. Claro, si está partido. Y la gente con San Lázaro, que para que le cure la partidura y al revés se la da. Entonces, cada uno de nosotros sabemos que ese hecho de Israel, de adulterio, de fornicación, de buscar sus amantes con todos los adornos que Dios le dio, Dios la llenó de oro, de piedras preciosas, y ella se fue a coquetear con otro, con las joyas que el Señor le dio. Así dice a Osea, que ella hizo. Osea lo dice así. Y esto hizo que ella rompiera el contrato matrimonial, a que tú vas. Pacto matrimonial, que es el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que el cristiano dice que se abolió. Bueno, en ellos está abolido porque ellos rompieron el pacto. Claro que ellos no tienen nada. Ellos andan en fornicaciones. No guardan Shabbat, no guardan la fiesta, no guardan los mandamientos, pues ellos están quebrantando el pacto matrimonial
y abolieron el pacto, abolieron el matrimonio. En eso tienen razón. Entonces, estoy obligó al Señor a dar carta de divorcio. Y le extiende la carta de divorcio. Y bueno, no me queda más remedio que divorciarme de ti porque estás del carajo. Demasiado descarado. Ella ha aguantado demasiado. Y la deja ir. Le da carta de divorcio. Vamos para Oseas, capítulo 2, versículo 2. Todo. 12. Yo creo que es 2.2. ¿Por qué 2.2? Sé que dice No 2.2. entendimos. No, Sí, no. Ok, yo dije, ay Dios mío, me equivoqué. Sí, no, 2. 2.2. 12. Dos. Contended con vuestra madre, contended. Que ella no es mi mujer ni yo soy su marido. Ahí está. Cuando Yahweh Peléate con tu mamá. Es lo que le dice. Porque ni ella es mi mujer, le dijo, ni yo soy su marido. Y la culpa es de ella. consíguete una esposa. Pues sus fornicaciones, pues de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, porque la pongo como el día que nació y la dejo para usar. Porque así fue que nos dejó. Nosotros estábamos en el mundo como arrastrados. La haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos. Ahí está. Porque sus hijos son de prostitución. Con claridad, estamos leyendo en el libro del profeta Oseas que la condición espiritual de las tribus de Israel, que fueron entregadas a Jeroboam para gobernar sobre ellas, ¿ok? A nivel político, pues simplemente terminaron apartados del Eterno. Entonces, este libro fue escrito en el año 746 antes de Yeshua HaMashiach. Fue escrito este libro. ¿Qué usted lo puede repetir? ¿Este libro fue escrito? En el año 746 antes de nacer Mashiach. Gracias. Y otra cosa importante es que cuando Yeshua muere en la cruz, la última palabra que él dice es Gomer, y grita Gomer. Esa es la última palabra que él hace en la cruz cuando muere. Él grita Gomer, el nombre de Gomer, el nombre de la mujer de Osea. Wow. Porque Osea muere por ella. Y ese es el nombre que el Señor grita en la cruz del Calvario. Gomer. Entonces, cuando nos vamos al idioma hebreo, encontramos que la palabra o el nombre Gomer quiere decir consumado es. Sí, porque dice consumado es. Exactamente. El nombre que usa él en el hebreo es Gomer. La grita a ella. Ella muere por esa mujer, él muere por esa mujer. No muere por un Él hijo. muere por esa mujer para poder entonces reunirse con ella. Eso está más Y adelante. está aquí. Está ahí. La carta de divorcio Y y después, ¿Cuál es esa, David? Esta es la textual. Ah, Me gusta la textual porque conserva algunos nombres hebreos. yo no tengo esa Biblia, ¿o sí? Sí, yo tengo que tenerla. Biblia textual. Yo tengo como 50 Biblias. Probablemente la tenga. Entonces, vamos a dejar la clase aquí. Vamos a dejar la clase aquí.
Amado que me estás escuchando, viendo, mirando por las redes sociales, yo oro al Señor que usted reciba esta revelación de los últimos tiempos. Oro al Señor todos los días que yo sea un instrumento en sus manos para que usted entienda que tiene un Dios que te amó tanto que estuvo dispuesto a morir gritando tu nombre. No permitas que ningún otro Dios se apodere de tus emociones, se apodere de tu reverencia, de tu adoración, de tu alabanza. Ningún otro Dios ha muerto diciendo que muere para salvarte. Ninguna religión puede llenar el vacío que solamente el amor de Yeshua HaMashiach puede llenar. Ora privadamente al Eterno, sin prejuicios, sin deseos de discutir ni sin deseos de mantener tu posición de yo tengo la razón. Ora al Eterno que te muestre la verdad, porque tú lo amas y quieres saber la verdad. Y tú puedes estar completamente seguro que si haces eso, por medio de sueños, el Señor se va a revelar a tu vida. Porque yo lo hice. Y tuve un sueño donde mi papá me entregaba un talí cuando yo no tenía conocimiento de un talí. Y me dijo, esto es para ti. Si lo hizo conmigo, que soy mujer, y tú que eres varón, se supone, decía mi mamá, que el que nace hombre nació hecho. Y nació con una profesión encima. Nosotros las mujeres tenemos que luchar porque no tenemos fuerza, la fuerza que tiene el hombre. Y somos consideradas inferiores. De hecho, los judíos oran diciendo, gracias Padre porque nací varón y no mujer. Porque ellos entienden el alto privilegio que Dios les ha dado de cargar tzitzit, de ponerse kipá y de ser un sacerdote para Él. ¿Cómo es posible que nosotras busquemos al Eterno y usted sea tan lento siendo un varón? Busque la manera de arrodillarse y pídale al Señor que usted pueda llevar a cabo la asignación por la cual usted nació. Porque ya que usted nació hombre, sea varón, como dice el Señor, comportado varonilmente y sirva al Eterno. Dios bendecirá tu casa, tus hijos, y todo lo que tú hagas prosperará. El Señor te bendiga. Shalom. Ahí está. Baruch Hashem, nos gozamos de que hayas podido estar con nosotros compartiendo durante esta ministración. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos al 305-916-9015. Dios me lo bendiga. Shalom. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en un servicio y una enseñanza más de Primicias Ministries. Es importante recalcar y recordar de que Primicias Ministries es una congregación o quejilá de iniciación o de transición a las raíces hebreas
desde sus respectivas creencias. Esta congregación está diseñada para apoyar a aquellos que dan sus primeros pasos en las raíces hebreas de nuestra fe bíblica. Recuerden de acompañarnos, de seguirnos en las redes sociales y en la información que aparece en pantalla a través de Facebook, donde usted se puede comunicar y conectar con nosotros todas las semanas a través de cada una de las transmisiones y enseñanzas que transmitimos a través de esta plataforma en las redes sociales. También nos puede seguir a través de YouTube y en las demás redes sociales que aparece en pantalla. Bendiciones, Baruch Hashem y Shalom Shalom a todos ustedes. Trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministry.